Entonces vamos a ver si con el Zoom es un poquito más fácil hacer dibujitos o lo que sea que se necesite. Bueno, entonces vamos a ver un poquito por encimita, digo, no es, para eso supongo que llevaron un curso de biología molecular. Entonces vamos a ver un poquito como por encimita la estructura del genoma humano, las razones por las que es importante conocerlo cuando se habla de genética clínica. Vamos a ir viendo pues toda esta situación. Ok, nada más para recordarles, los ácidos nucleicos son cadenas de pues, polipéptidos que están compuestas de estas unidades que se llaman nucleótidos. Ahora sí se ve que estoy rayando la diapa. Sí, doctor, sí sabe. Okay. Entonces, los nucleótidos y los nucleósidos, pues básicamente son similares, la única diferencia es este grupo funcional que está aquí, que es el grupo fosfato. El grupo fosfato es muy importante porque el grupo fosfato es el que permite que se formen los enlaces entre los nucleótidos y entonces que se formen los ácidos nucleicos. Algo que también es importante es que los nucleótidos que vamos a hablar ahorita en general son pues, nucleótidos de DNA, de ácido desoxirribonucleico, quiere decir que este grupo funcional que está aquí, este es un grupo de DNA porque es una desoxirribosa. Si fuera una ribosa, pues entonces tendría yo aquí un grupo hidroxilo y entonces eso sería una ribosa y eso estaría en el RNA. ¿Okay? La otra situación importante con los ácidos nucleicos es esta molécula de aquí que se llama la base nitrogenada. La base nitrogenada es muy importante porque tiene que ver con lo que se llama complementariedad, es decir, la identidad del nucleótido la determina la base nitrogenada y entonces ustedes saben que tienen nucleótidos de adenina, nucleótidos de guanina y nucleótidos de citosina y nucleótidos de timina y en algunos casos van a tener nucleótidos de uracilo, ¿sale? Entonces, la manera en que ustedes van a identificar al nucleótido es a través de la base nitrogenada, ¿sale? Si su base nitrogenada es una adenina, pues es un nucleótido de adenina. Si su base nitrogenada es un nucleótido de guanina, pues entonces estamos hablando de un nucleótido de guanina, etcétera, etcétera, ¿sale? Estas bases nitrogenadas se van a complementar. Las adeninas, sí. Entonces las adeninas Doctor, casi no se escucha. No se escucha, doctor. No. más cerquita. Ya se escucha. ¿Ya? Ok. Y las guaninas van a complementar con las citosinas. ¿Esto por qué? Porque resulta que las adeninas y las guaninas van a pertenecer a un grupito de bases nitrogenadas que se llaman purinas. Y las timinas y las citosinas. Se volvió a... Es que como que se escucha y luego vuelve a dejar de escucharse. O sea, se escucha como que muy lejos. Ah, ok, ok. Ahí ya. Y ya... ¿Ya mejor? Ok. Y las timinas y las citosinas pues van a ser pirimidinas. Químicamente, eh, químicamente las purinas son más complejas porque son moléculas más grandes, tienen dos anillos, un anillo de 5 lados o un anillo eh, hexagonal y un anillo de 5 carbonos, que realmente no todos son carbonos, pero vamos a dejarlo así.
Y las pirimidinas son un poquito más sencillas. Las pirimidinas tienen nada más un anillo de 6 carbonos, ¿vale? Esto es importante porque si siempre tienen ustedes una molécula de un anillo más pequeño con una molécula de un anillo más grande, siempre están emparejadas de ese modo. Entonces, en general, la molécula de DNA, cuando está emparejada, cuando está en doble cadena, como esa imagen que han visto 1000 veces en los libros, siempre tiene la misma anchura. Y es una de las razones por las que se pudo descubrir que el DNA se comportaba como se comportaba. ¿Okay? Pero bueno, básicamente son cositas que parecen como triviales, o a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿a mí qué? Pero son importantes cuando hablemos de análisis de los genomas y de los genes. ¿Hasta aquí dudas? No, doctor. Sale, vale. Ok. Entonces, bueno, esto ya lo acabamos de ver, nada más son dibujos más bonitos. Ahí está la guanina y la adenina. Ahí está la guanina, la adenina y la citosina, la timina y el uracilo. Si se fijan, el uracilo y la timina se parecen mucho. Realmente no hay gran diferencia entre las dos moléculas, salvo que el uracilo tiene este grupo funcional diferente al de la timina. Y de hecho, me acabo de dar cuenta que tiene un error esta diapo, pero ahorita se lo corregimos. Estas dos están al revés. Esta de aquí es la timina. ¿Cómo sé esto? Porque, como les decía, la timina y la citosina se parecen mucho, mucho, mucho. Y entonces la única diferencia que existe entre una y otra es el grupo funcional. La timina tiene este grupo metilo, que es súper importante, y el uracilo no lo tiene. El grupo metilo, este que encerró en color verde, de la timina, perdón, paso una ambulancia. Este grupo funcional viene del ácido fólico, ¿sale? Entonces es una de las muchas razones por las que es importante consumir ácido fólico. El ácido fólico es un donador de grupos metilo cuando se activa en las células, y esos grupos metilos se los dona a las timinas. Entonces también por eso la falta de ácido fólico provoca defectos del tubo neural. Imagínense un grupo de células que se están dividiendo constantemente y que no pueden formar el DNA de manera correcta. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cómo está organizado el genoma humano. Ok, en realidad los seres humanos y la gran mayoría de los eucariontes tenemos dos genomas. Un genoma nuclear, es decir, que es el material genético que está guardado en el núcleo, que está representado por los cromosomas y todas esas cosas maravillosas, que representa la mayor parte de nuestra información genética, el 99.995% de la información, y el genoma mitocondrial, que es el 0.005% de la información genética total. Si nos fuéramos a medidas de informática, que la verdad es muy útil para describir el genoma, su genoma humano es una memoria, por así decirlo, que tiene 3 gigabytes de información. El genoma mitocondrial es un archivo muy chiquitito que nada más pesa 16 kilobytes. Entonces es como comparar el tamaño de
una película que acaban de descargar de algún lado contra un archivo de texto de blog de notas que les gusta, 5 páginas, ¿sale? Entonces por eso es tanta la diferencia en porcentaje de representación. Bueno, el genoma nuclear está dividido en 24 moléculas lineales de DNA de doble cadena. Algo que es muy importante entender aquí es que las únicas personas que tienen las 24 moléculas de DNA somos los varones, porque estas moléculas incluyen los 22 cromosomas autosómicos, los que compartimos hombres y mujeres, el cromosoma X, 23, y el cromosoma Y, 24, ¿sale? Entonces los hombres tenemos 24 cromosomas diferentes y las mujeres tienen 23, ¿sale? Bueno, las personas X. Estos cromosomas están hechos de una forma condensada de lo que se llama la cromatina, que vamos a platicar toda una clase acerca de la cromatina y por qué es importante la cromatina. La cromatina es una estructura que está formada por DNA, por RNA y por proteínas. O sea, algo que es muy importante, que también a veces uno, por simplificar la manera en que uno entiende el genoma, uno cree que el genoma es un archivo nada más, ¿no? O sea, es puro DNA, ¿ok? Pero acuérdense, volviendo a la informática, que para que ustedes lean un archivo necesitan un equipo para leer ese archivo, vamos a decir una computadora, eso es una, y necesitan el software que lee ese archivo, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un documento de Word en una memoria, si la computadora donde lo leen no tiene instalado Word, pues van a tener que buscar alguna alternativa para leerlo, ¿sale? El genoma es similar, o sea, el genoma no viene solo, el genoma está en una estructura tridimensional que es la cromatina. Y la cromatina probablemente tiene mucho que ver con esas enfermedades que sabemos o que creemos que son genéticas o hereditarias y que no encontramos la causa en la secuencia del genoma. O sea, ya leí todo el genoma y el genoma está bien. Y entonces como que ahí me paralizo y digo, oh no, entonces ¿qué voy a hacer? Pues a lo mejor tendría que ver el contexto de la cromatina, porque a lo mejor esa cromatina tridimensionalmente está mal acomodada. O sea, imagínense un plano de una casa y ustedes dicen, ah, pues que el plano está bien, pero a lo mejor la casa está mal construida, no se basaron bien en el plano, ¿ok? Bueno, la cromatina tiene dos formas estructurales básicas, que es la eucromatina, seguramente la escucharon por ahí en su curso de embriología, y la heterocromatina, que es la otra forma. ¿Alguien recuerde sus clases de histología? Díganme al microscopio cómo se ve la eucromatina. Ustedes ven el núcleo de una célula y adentro de ese núcleo hay pedacitos de heterocromatina y hay pedacitos de eucromatina. ¿Cómo se ve la eucromatina? ¿Nadie se acuerda? Diana, ¿usted no se acuerda? Diana, jefa. Solamente recuerdo que la eucromatina era más como clara, o sea, y la heterocromatina pues más oscura. Exactamente, es todo lo que hay que saber y todo lo que se ve en el microscopio de luz. Muy bien, entonces sí, o sea, lo que ustedes están viendo en esa imagen clara de la eucromatina, la ven clarita porque la luz pasa más fácil. ¿Y por qué pasa más fácil? Porque la estructura está más suelta, está descondensada. Y entonces decimos que en la eucromatina están las secuencias que son transcripcionalmente activas, ¿sale? Es decir, aquellas secuencias que estoy leyendo en este momento. La heterocromatina es una estructura que se ve más oscura porque está más condensada, es más difícil que pase la luz. Y entonces esta heterocromatina puede ser constitutiva,
Es decir, partes de la cromatina que siempre están condensadas, como por ejemplo la región donde están los centrómeros, que siempre están condensados, o puede ser una heterocromatina facultativa. La heterocromatina facultativa depende de la célula. Entonces, si yo veo una neurona y veo una célula del riñón, a lo mejor en la célula del riñón voy a ver zonas de heterocromatina distintas a las de la neurona. ¿Por qué? Porque el riñón usa genes diferentes de los que usa el cerebro, ¿sale? O la neurona. Pues así se ve en su microscopio. Aquí está la heterocromatina clarita y la cromatina clarita y la heterocromatina oscura. Y si le diéramos en una representación gráfica, pues fíjense cómo aquí están estas proteínas sobre las que se enrolla el DNA, que seguramente se acuerdan cómo se llaman las proteínas donde se enrolla el DNA. Histonas. Las histonas, muy bien. Entonces, las histonas se compactan y esto forma la heterocromatina, y en la eucromatina las histonas están menos unidas, menos compactadas, para que la polimerasa pueda leer el DNA. Ok. El genoma tiene una proporción del 42% de dinucleótidos GC, que son guaninas después de citosinas. Uno podrá decir que esto es un dato al aire e inútil, no tanto. Esto es importante, ¿por qué? Porque en estas regiones donde hay muchos dinucleótidos CPG, se le llama así, se le llama CPG por la forma química que tienen, porque se supone que está una citosina, un enlace fosfodiéster, por eso es la P, y luego una guanina, y luego otro enlace fosfodiéster, y una citosina, fosfodiéster, guanina, ¿sale? Entonces por eso se llaman CPG. Bueno, ¿qué pasa con estas islas CPG? Las islas CPG son muy importantes para algo que se llama metilación del DNA, ¿sí? Probablemente en clase de onco o en clase de biología molecular les platicaron sobre la metilación del DNA. Lo vamos a ver un poco más a fondo más adelante. Pero lo importante aquí es que la metilación lo que hace es que inactiva o ayuda a inactivar a los genes. Entonces, probablemente tengo algunos genecillos por ahí que no estoy utilizando, los metilo. El problema es que cuando yo metilo las citosinas, existen cambios químicos sobre esas citosinas que hacen que se cambie las 5-metilcitosinas, la citosina metilada. Químicamente la voy a cambiar por una timina. Y ustedes dirán, pues, da igual, ¿no? O sea, siguen siendo nucleótidos. Pero acuérdense que este es nuestro código base, ¿sale? Entonces, si la información cambia, la manera en que la célula se comporta también cambia. El tipo de mutación más común, o de los más comunes en los genes en el humano, son cambios de citosinas por timinas, ¿sí? O sea, si yo les juntara una lista de, no sé, 100 mutaciones que hemos encontrado, por ejemplo, aquí en el laboratorio, podría decirles con seguridad que al menos 20 son cambios de citosinas por timinas. Son cambios muy, muy frecuentes, ¿sale? El problema viene cuando estos cambios se heredan, ¿ok? Porque si yo cambio esta citosina por una timina, probablemente en la proteína también voy a hacer un cambio. Y ese cambio puede que sea un cambio no tan significativo, pero también puede ser un cambio que provoque una enfermedad, que le den la torre a mi proteína, ¿sale? Entonces, por eso es importante estar conscientes que existen estas islas CPG. Primero, porque las islas CPG regulan la expresión de los genes al metilar las citosinas, pero estas citosinas metiladas pueden ser el sitio de mutaciones. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Doctor, yo no escuché que era
la P y la G, solo escuché citosina y después ya no escuché, como que se trabó. La P representa el enlace fosfodiéster, por eso es la P de fosfo o de fosfato. Entonces, se refiere a que está usted en la misma cadena, ¿sale? Porque acuérdense que también las citosinas siempre van a ir complementarias a guaninas en una cadena. Esta es la cadena 1, vamos a decir, esta es la cadena 2. Pues para no confundirnos y decir que estamos hablando de la misma cadena, se le pone la P como representando el enlace fosfodiéster entre el nucleótido de citosina y el nucleótido de guanina. ¿Vale? Entonces aquí estoy hablando de la misma cadena. ¿Va? ¿Ya quedó más claro? Gracias, doctor. ¿Sale? Ok, el genoma mitocondrial es como viene de una bacteria, pues es un genoma circular. Está en la matriz mitocondrial, muy similar a como el material genético de las bacterias está flotando en su matriz celular. Y tiene dos cadenas, obviamente. Una cadena que le llamamos la cadena pesada, que tiene muchas guaninas. También se le llama cadena pesada porque la gran mayoría de los genes que codifica el genoma mitocondrial están en esta cadena. Entonces, este es el que generalmente me interesa leer. Y tenemos la cadena ligera, que es la cadena complementaria, que no tiene realmente muchos genes y que como la primera es rica en guaninas, pues esta debe ser complementaria y entonces tiene muchas citosinas. ¿Vale? Entonces ya hablaremos en el tercer parcial acerca de enfermedades mitocondriales, pero bueno, el genoma mitocondrial es como es más frágil, más chiquito, pues tiende a mutar más fácilmente. Pero ya veremos en el tercer parcial que las enfermedades mitocondriales pues requieren de cierta carga mutacional en las mitocondrias para que tengamos una enfermedad en el genoma mitocondrial, ¿sí? O sea, ahorita en las células de todos ustedes hay mitocondrias que están alteradas, están con una información genética anormal, pero como la gran mayoría son mitocondrias normales, pues por eso no se me están convulsionando ahorita, ¿vale? Bueno, el genoma mitocondrial, como les decía, tiene 16.000 pares de bases. La unidad, así como los bytes son para las computadoras, para nosotros son los pares de bases. Y pares de bases se refiere a que, por ejemplo, ustedes tienen una cadena. Ustedes tienen una cadena, vamos a decir que tiene A, T, C. La complementaria pues sería T, A, G. ¿Sale? Este pequeño fragmento de ADN tiene un tamaño de 3 pares de bases. ¿Sale? Este es un par, este es otro par y este es otro par. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estos pares de bases en ADN, me estoy refiriendo a la molécula de doble cadena. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, doctor. Sí. Ok, el genoma mitocondrial codifica nada más 37 genes. De esos 37, solamente 13 codifican para proteínas y todas son proteínas de lo que se llama la cadena respiratoria, que seguramente la olvidaron porque fue un horrible trauma de sus clases de bioquímica. Pero es muy importante porque muchas enfermedades mitocondriales tienen que ver con la cadena respiratoria. Para tratar o para ver a un paciente con una enfermedad mitocondrial no se tienen que saber todas las unidades de los complejos, obviamente, pero pues es importante que tengan una noción básica de que muchas enfermedades mitocondriales que afectan múltiples sistemas generalmente están afectando alguno de los complejos de la cadena respiratoria. Finalmente de ahí sacamos el ATP. Hay 22 moléculas para RNA de transferencia, 2 moléculas para RNA ribosomal. Estas moléculas de RNA ribosomal son muy importantes porque se parecen mucho
a las moléculas ribosomales de las bacterias, y entonces los antibióticos, por ejemplo, los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, pueden dañar también a las mitocondrias. Y seguramente por ahí en sus clases de micro les dijeron que la amicacina y los aminoglucósidos en general pueden ser ototóxicos o nefrotóxicos, y esa es la razón, porque le dan en la torre a las mitocondrias de ciertas personas susceptibles. Bueno, estas son las proteínas de los complejos que fabrica el genoma mitocondrial. Si se fijan, el complejo 2 no está codificado en ningún gen mitocondrial, y de los demás complejos, la gran mayoría no están codificados en el genoma mitocondrial, están en el genoma nuclear. En cierto modo fue una estrategia evolutiva de la célula eucarionte, decir, no, yo te fabrico, yo te cuido tu información, para que no se fuera nuestra pequeña mitocondria. Ok, existen muchos reservorios de información genómica. O sea, la genómica ahorita es la ciencia de datos después de las otras ciencias de datos de la informática y bla, bla. Entonces, hay un repositorio que se llama Ensemble, y en Ensemble pueden encontrar ustedes estadísticas actualizadas de cómo vamos con el análisis del genoma. Entonces, pues hasta ahorita tenemos el consenso, vamos a decir, de que tenemos 3.096.649.726 pares de bases en nuestro genoma humano, es decir, 3.000 millones de pares de bases, o 3 gigabases. Entonces por eso les digo que son como gigabytes. Este proyecto de Ensemble empezó en enero del 2014, y la última vez que se actualizó, probablemente ya hay una actualización más nueva, es de marzo del 2021. No se hacen actualizaciones tan seguidas, pero por lo menos son 1 o 2 al año. La cuenta de genes va cambiando también. Cuando ustedes empezaron la carrera, probablemente en clase de embriología o de histología, o alguna de las que llevaron en primer año, les dijeron cuántos genes más o menos tenemos los humanos. ¿Se acuerdan de algún número que hayan visto o leído o que les hayan dicho? Yo recuerdo que era entre 20 y 50.000, 20.000 y 50.000 genes. Ajá, y más o menos hace cuánto que me contaron ese chisme. Hace 5 años, Hace 10 como 3 años, yo creo. Ok, muy bien. Bueno, cuando empezó el proyecto del genoma humano, se creía que íbamos a encontrar 200.000 genes. Entonces, una de las primeras grandes sorpresas del proyecto del genoma humano fue que no había 200.000 genes. Había lo que les comentaron, entre 50.000 más o menos. Y luego la otra gran sorpresa fue que no, eran todavía menos. Cuando yo entré a la carrera decíamos que eran 23.000. Y luego cuando entré a la residencia me dijeron, no, chavo, ¿cómo que 23.000? Hay 60.000. Y yo dije, oh, ¿cómo? Y entonces ya fue que se me explicó que realmente estos números pues están, nos los dicen como cultura general. Hasta ahorita, genes que codifican para proteínas se han identificado 20.400, ¿sí? Ahorita les platico por qué hay cada vez menos. Pero resulta que hay un grupo de genes que no codifican proteínas, pero sí codifican RNAs que son funcionales. Y de estos hay 23.900. O sea, ya llevo 43.000 y cacho, 44.000. Y aparte, tengo 15.200 de lo que se llaman pseudogenes, que vamos a ver más adelante. Y entonces, este conjunto de estos números es el que realmente me da los 60.000 genes. Pero los transcritos, es decir, el producto de estos genes,
sí me da efectivamente unos 200,000 o más. Entonces, esto quiere decir que a partir de una información muy pequeña, por así decirlo, por ejemplo, estos 20,000 genes que codifican para proteínas, yo puedo hacer muchas variedades. Y eso fue una de las primeras cosas que nos enteramos cuando se empezó a estudiar el genoma humano. El genoma en todas las especies sirve primeramente para hacer el contenedor de la información hereditaria, la información genética. El genoma se va a encargar de un proceso que se llama replicación. Esto me permite transmitir la información de una generación a otra, ya sea de mi generación de células a otra generación de células o hacia mis descendientes. El genoma tiene maquinaria que le permite expresarse, es decir, lo que llamamos la transcripción y la traducción. Y algo que es muy importante es que el genoma puede sufrir cambios, ¿sí? Estos cambios o mutaciones, como se les llama vulgarmente, pueden ser para bien, y entonces ahí entra el papel de la selección natural y la evolución. O estas mutaciones pueden ser para mal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que me provoquen una enfermedad. Y entonces estos cambios que son deleterios y que son malos para la función son los que a mí me interesan en genética clínica. Los cambios que son buenos y que permiten la selección natural, pues son los que le interesan a la gente que se dedica a la genética de poblaciones y a los biólogos de evolución-desarrollo y todos esos campos de la biología que son infinitamente más complejos que la genética clínica. Entonces, en uno de los articulitos que les subí ahí a la carpeta venía esta imagen, que se me hace muy padre, porque nos habla acerca de dos situaciones muy importantes en el genoma. El genoma humano tiene secuencias únicas, es decir, secuencias que yo no encuentro en ningún otro lado del genoma, ¿sí? Vamos a decir que estas secuencias únicas son los archivos que ustedes crean en su compu. Por ejemplo, su historia clínica que hicieron para propedéutica, o el acordeón que hicieron para el examen de Gine, o XY. Y hay secuencias repetitivas. Estas secuencias repetitivas son esos archivos en su computadora que ustedes luego ni saben que están ahí. Por ejemplo, que hay unos archivos que se llaman DLL, que tienen que ver con que arranquen las aplicaciones, o unos archivos que se llaman temp, que son archivos temporales que permiten que las aplicaciones funcionen bien, etc, etc, etc. Estos elementos repetitivos en el genoma, antes vulgarmente les decíamos que eran el DNA basura, o el junk DNA. Y esa fue otra de las grandes sorpresas del proyecto del genoma humano. Fue así como decir, ¿cómo es que 98% de la información que tiene el genoma la gran mayoría son secuencias repetitivas que aparentemente no sirven para nada? Pero pues era porque teníamos una visión muy, vamos a decirle, proteinocéntrica, y decíamos, es que no sirven para hacer proteínas, no sirven para nada. Pues no, ¿sale? No todo en la computadora es Word. Entonces se le fue quitando este apelativo de junk, y entonces ya nada más decimos que es DNA muy repetitivo, y ya aceptamos que la verdad es que casi no sabemos para qué sirve. Algunos sí sabemos para qué sirven, por ejemplo los centrómeros y los telómeros, que tienen que ver con organizar el cromosoma, pero un montón de secuencias repetitivas no tengo la menor idea de para qué sirven. De estas secuencias únicas hay unas secuencias que decimos que son conservadas, es decir, que casi todos los tenemos y casi todos las tenemos iguales, que son los genes, que codifican para proteínas y que codifican para RNAs, y lo que se llaman las secuencias reguladoras, que son las que me permiten que funcionen estos dos. Entonces a estos sí sé en general para qué sirven. Otra cosa que hemos visto es que de los que sí sabemos cómo funcionan, son los que están en los extremos de la actividad de expresión.
Los genes y los RNAs pues están muy expresados, están, como dicen en biología molecular, transcripcionalmente activos, que es como la palabra rimbombante para decir se están leyendo. Y por ejemplo, las secuencias que están en los centrómeros y en los telómeros en realidad no se están leyendo, pero son importantes porque le dan estructura al cromosoma, ¿sale? Entonces vamos a ir desglosando un poquito estos grupos de secuencias que yo tengo en mi genoma. ¿Qué definición vamos a usar para un gen? Un gen es una secuencia de nucleótidos que codifica para uno o más productos funcionales. Si ustedes se meten a, no sé, la Asociación Mexicana de Genética y van a la sesión que va a ser, creo que en una semana tenemos sesión, ustedes se meten de infiltrados y hacen la maldad y dicen, oigan, pero ¿cómo se define un gen? Van a tener a todos los genetistas ahí y a los investigadores platicando como 5 horas sin llegar a ningún consenso y a lo mejor se agarran a golpes o algo así. Entonces, digo, para fines de esta clase vamos a utilizar esta definición, que es como la más amplia, quizá no es la más precisa, pero para nuestros fines clínicos es la idea. Aquí como producto funcional yo tomo en cuenta los RNAs que no codifican o no codificantes y los que codifican. Esos que codifican pueden codificar un polipéptido, por ejemplo una proteína pequeña como el glucagón, o una proteína, dígase una proteína grande como por ejemplo la miosina, ¿sale? Entonces esa es la definición que vamos a usar nosotros en el curso. Y entonces, ahora sí viene meternos un poquito a estos tipos de secuencias que yo tengo, cuáles me importan mucho, cuáles no me importan tanto, cuáles le importan más al clínico, cuáles le importan más al investigador, etc, etc, etc. Ok, entonces vamos a quitar ahorita el genoma mitocondrial, que es muy bonito, ya lo veremos después. Vamos a quedarnos con nuestro genoma nuclear, que como quedamos tiene 60.000 genes, ya les expliqué de dónde salió esa cuenta. Un día pueden usar ese dato para hacer enojar a alguno de sus maestros. Y entonces vamos a hablar del DNA codificante. El DNA codificante está formado por dos tipos de secuencias básicas que se llaman intrones y exones, que probablemente ya escucharon mencionar en alguna clasecilla de biología molecular o de, no sé, de esas que llevan al inicio de la carrera. La palabra intrón viene del inglés, que se llama, bueno, que significa interrupting y la palabra exón. No lo escucho, creo. Se escucha muy lejos. Bajo el audio, doctor. Como que cuando escribe con el PowerPoint se baja el audio. Sí, es lo que me estoy dando cuenta. Ok, bueno, la primera, intrón significa región que interrumpe, o secuencia que interrumpe. Y exón y exón significa, o viene de, es como una contracción de expressing region, o región que se expresa. ¿Sale? ¿Ya me digo mejor? Sí, doctor. Ok, entonces, algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es esto, ¿sale?
todos los genes van a tener exones y van a tener intrones, al menos los que codifican, ¿sale? Los que tienen que ver con las proteínas. Siempre que yo diga codificante, tiene que ver con proteínas. Algo que se ha notado, que se vio, y la razón por la que pensábamos que iba a haber 200.000 genes es porque hay muchas proteínas, y hay muchas más proteínas que genes. Y entonces, ¿cómo explico eso? Pues porque existe algo que se llama splicing alternativo, que ya platicaremos un poquito más adelante o en la siguiente clase, ¿sale? Y también es muy importante que tengamos en cuenta que algunas proteínas están codificadas por 2 o más copias de un solo gen. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina, si ustedes se acuerdan, tiene una alfa-globina y tiene una beta-globina. La alfa-globina tiene un gen y la beta-globina tiene otro gen, ¿sí? Pero, si ustedes también se acuerdan, hay una hemoglobina que se llama hemoglobina fetal. ¿Se acuerdan de la hemoglobina fetal? Ok, la hemoglobina fetal tiene cadenas alfa y tiene unas cadenas que son cadenas gamma. Y entonces tengo un gen para la alfa globina, tengo un gen para la beta globina, tengo un gen para la gamma globina, hay genes para la delta globina, hay muchos tipos de globinas. Entonces eso me permite generar variedad, ¿ok? Y entonces hay algunos genes que se parecen mucho entre sí y entonces forman lo que se llaman familias multigénicas. Por ejemplo, todas esas genes que tienen que ver con las globinas se parecen mucho y entonces decimos que es la familia de las globinas. Hay un grupo de genes que probablemente les platicaron alguna vez en clase de embriología que tienen que ver con el desarrollo del embrión, que son los genes de caja homeótica o los genes Hox. Y todos los genes Hox se parecen, entonces son una familia. Y luego tenemos a las superfamilias, ¿sí? Es decir, ya las familias extendidas. Y entonces, por ejemplo, pues tienen a las proteínas que tienen cadenas de inmunoglobulina, que es un tipo de pedacito de proteína. Y entonces todas las proteínas que tienen una cadena de inmunoglobulina son de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿sale? Y entonces eso me va explicando que, ok, sí tengo un montón de proteínas diferentes, pero estas proteínas diferentes las estoy construyendo con los mismos legos, por así decirlo. O sea, imagínense que tienen un juego de 1000 legos y ese juego de 1000 legos ustedes son súper creativos y le sacan 10.000 figuras distintas y entonces ya me armaron un dinosaurio y ya me armaron un edificio y ya me armaron una montaña y ya me armaron un cuchillo o algo así, pero finalmente sigue siendo las mismas piezas, ¿sale? Entonces por eso tenemos tanta variedad en proteínas, aunque no pareciera que tenemos mucha variedad con los genes. Ok. Otra cosa importante es que las secuencias de DNA que codifican proteínas son las que más me interesan. Y entonces a esas secuencias que codifican proteínas les llamo o se les llama el exoma. Es decir, agarro todas esas secuencias que se expresan, las expressing regions, les quito lo que no me interesa, que son los intrones, y entonces me quedo con el exoma. ¿Por qué es importante el concepto de exoma? El exoma es uno de los estudios que más se usan en genética clínica, ¿ok? ¿Y cómo sé cuáles son esas secuencias que yo tengo que revisar cuando estudio un exoma? Porque hay consorcios, hay gente que se dedica a estudiar esto. Y por ejemplo, está el consorcio MANE.93, que es la versión, o sea, es como lo van avanzando. El consorcio MANE, por ejemplo, lo que está tratando de buscar es cuáles son las variedades de los genes que son más comúnmente expresadas en los tejidos, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, la distrofina, que tiene que ver con la distrofia muscular de Duchenne,
tiene 18 o 20 maneras de expresarse. Y entonces los investigadores de Mane dicen, ¿sabes qué? Ok, sí son 18 o 20, pero el más importante y el que más expresa es esta versión. Y entonces esta versión es la que yo voy a dedicarme a estudiar y voy a considerar que clínicamente es la más importante. Y lo mismo funciona con el CCDS, que es el Consensus Coding Sequence, o la secuencia de codificante consenso, que así se llama el consorcio. El consorcio GeneCode, que es algo similar. Y entonces de esos 3 GB de información, se considera que lo que comprende el exoma son solamente entre 50 y 60 megabases. ¿Sí? De esos 3 GB de su disco duro, realmente solo me interesan 60 megas. ¿Ok? Que es más o menos lo que pesarían, ¿qué les gusta? 60 PDFs, hagan de cuenta. ¿Sale? Y si ustedes se van ya como al lado más de investigación, habrá quien diga que el exoma también debe de incluir las secuencias de DNA que codifican para los RNAs, que no nos dan proteínas, pero que sí sabemos que sirven para algo. Pero bueno, aquí el concepto que yo quiero que ustedes tengan, porque estamos hablando de clínica, no de investigación, es este que está en negritas, ¿sale? El exoma son las secuencias de DNA que codifican proteínas. Fin. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Doctor, ¿sería lo que en algunos libros se denomina proteoma? O sea, ¿es lo mismo? No. No, el proteoma es cuando usted ya estudia todas las proteínas. ¿Sale? Entonces, cuando estamos hablando de exoma o genoma, estamos hablando de DNA. ¿Sale? Si hablamos de proteoma, entonces ya estamos hablando de proteínas. ¿Va? Sí, gracias. ¿Ok? Si lo quieren, por ejemplo, si quisieran hacerlo todavía más grande, podrían hablar de metaboloma. Entonces el metaboloma es las enzimas y las proteínas, pero también es los productos de desecho o los intermediarios, los compuestos finales de la vía, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es ahora lo que llaman la revolución de las ómicas, la genómica, la metabolómica, la metilómica, etc. Pero pues ya son cosas más de investigación por ahora. Ok, el DNA no codificante, entonces vamos a dividirlo entre el DNA no codificante que tiene que ver con expresar los genes, por ejemplo, el RNA ribosomal, los RNAs de transferencia, el RNA pequeño nuclear o el RNA pequeño nucleolar. Ahorita les explico para qué sirven. Y hay algunos otros que llamamos no codificantes pequeños, por ejemplo los mirnas o microRNAs. Los microRNAs ahorita están en super boga, por ejemplo en cáncer y en muchas otras cosas, y entonces ya están viendo que los cambios en los mirnas también tienen que ver con que la célula cancerosa haga metástasis, o que tenga que ver con que resista al sistema inmune, o tiene que ver con que ¿cómo se dice? Con que responda o no mejor a la quimioterapia o a la radioterapia. Entonces, ahorita, si ustedes se meten como a cosas nuevas en cáncer, y ni tan nuevas, porque ya tienen como 7, 8 años, van a ver que Mirna es así como lo de hoy. Por ejemplo, en cáncer de colon, hace unos años estaba diseñando una prueba para detectar mirnas en la popó de los pacientes y ver si esos mirnas me servían como biomarcadores, ¿no? Así como hacer una sangre oculta en heces, pero ahora mirnas. Existen los no codificantes largos, de aquí el famosísimo es el XIST o HIST. HIST es un RNA muy grandote que para lo que sirve es para inactivar el X en los cromosomas de las mujeres. Y entonces acuérdense que ustedes niñas y las animales hembras que tienen un sistema XXXY siempre van a tener un X inactivo o relativamente inactivo. Realmente no se inactiva todo el cromosoma, pero bueno, lo hacen a través de estos RNAs no codificantes largos. Y resulta que
ese mismo gen produce una secuencia al revés que se llama T6, y resulta que T6 lo que hace es que mantiene activo al cromosoma X que no se inactivó. Luego están los pseudogenes, que ya platicábamos, los pseudogenes que se llaman no procesados, que son producto de una duplicación génica, y algo que se llaman pseudogenes procesados, que son producto de la retrotranscripción. ¿Qué tipo de virus son muy famosos por hacer retrotranscripción o transcripción reversa? Como el VIH. Como el VIH, exactamente, como los retrovirus. Los humanos hemos estado en contacto con muchísimos retrovirus durante toda nuestra evolución, y esos retrovirus han dejado su huella en nuestro genoma y nos han dejado estos pseudogenes procesados, ¿sí? Son copias de genes que no tienen intrones, están solamente hechos de exones, pero realmente no sirven para nada. ¿Sí? O sea, aquí hay un ejemplo. Aquí está el DNA, muy bonito. El gen como tal, en morado. Y acuérdense que todos los genes van a tener un introncito, por lo menos, que esté ahí estorbando. Y lo que yo voy a hacer es que le voy a quitar a ese, cuando yo haga la transcripción y el proceso del RNA, le tengo que quitar ese intrón estorboso para que solo me quede la secuencia codificante. Si yo me expongo a alguno de esos retrovirus de mi evolución, probablemente uno de esos retrovirus copió este RNA mensajero ya completito, muy bonito, listo para ser traducido, y lo que hizo fue que lo regresó a mi genoma, lo convirtió de RNA a DNA, y entonces ya me dio un pseudogen procesado, ¿sale? O puede ser que la evolución me haya hecho copiar un gen, pero lo copié mal, lo copié incompleto, y entonces se queda este pseudogen. Y otra vez ustedes dirán, pues qué padre, pero a mí que me interesa. Bueno, resulta que los genes que tienen pseudogenes, que ya sabemos que tienen pseudogenes, me van a hacer más difícil estudiar ciertos genes que están involucrados con enfermedades. Supongo que alguna vez han oído hablar de, sí, porque llevan pediatría, la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Alguien me puede decir así en 5 o 6 palabras qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? Pues lo que recuerdo es que no va a haber una producción de las hormonas por parte de la glándula suprarrenal, y pues Ajá. tampoco va a haber un buen desarrollo y crecimiento en el niño. Ajá, ok. Y hay una característica que es muy, muy famosa de la hiperplasia suprarrenal congénita, que tiene que ver con los genitales. ¿Se acuerdan cuál es? En el caso de que si son mujeres, Ajá. van a presentar genitales que parecen de hombre. Ajá, exactamente, lo que se llama genitales ambiguos. Virilización. Exactamente, virilización de los genitales. Y esto tiene que ver, como decían ahorita ustedes, pues porque no estoy produciendo las hormonas normales de la suprarrenal, no produzco aldosterona, no produzco cortisol, y entonces ¿qué me pongo a hacer? Un montón de andrógenos. Resulta que el gen que está más frecuentemente involucrado en la hiperplasia suprarrenal congénita es un genecillo. Ay Dios, qué horrible letra. Es un gen que se llama CYP21A2. El gen CYP21A2 codifica por una enzima que se llama la 21-hidroxilasa. Y entonces, pues uno cuando llega con esos pacientes dice, pues bueno, pues la niña
o esta chica que tiene cromosomas XX, nació con ambigüedad de genitales, tiene niveles muy elevados de precursores de andrógenos. Y pues vamos a corroborar el diagnóstico y vamos a hacerle un estudio para leer el gen, CYP21A2, que es el que le da hiperplasia suprarrenal a la mayoría de los pacientes. Entonces uno llega muy padre y pide el gen, según nosotros, pero en el laboratorio nos dicen, ¿sabes qué? Este gen pues, no es tan fácil porque tiene un pseudogen que se llama igual, nada más que tiene una P al final para decir que es pseudogen. Y uno dice, pues ¿cuál es el problema? Si ya sabemos que existe, pues deberíamos de saber diferenciarlo. Y una vez más el de laboratorio nos dice, pues sí, pero es que el gen y el pseudogen tienen una homología, es decir, son iguales en el 98% de la secuencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo encuentro un error en CYP21A2, yo no puedo estar 100% seguro que ese error no está en el pseudogen. ¿Sale? Obviamente, si la niña tiene toda la clínica y yo encuentro la mutación, pues voy a suponer que sí está en el gen verdadero. ¿Sale? La clínica manda. Pero esta es una de las razones por las que muchos laboratorios no se animan a correr o a darte una certeza en una secuenciación del gen CYP21A2. Y entonces no son tantos los laboratorios que hacen este tipo de estudio. Y hay otros genes que tienen el mismito problema. Entonces hay laboratorios que de plano te dicen, ¿sabes qué? No te voy a hacer ese gen porque la verdad es que no estoy completamente seguro de que mi metodología pueda excluir que no estoy leyendo el pseudogen. Por eso son importantes los pseudogenes, porque me hacen mosca. ¿Ok? ¿Dudas con eso? No, doctor. Sale, bueno. Bueno, esto lo seguimos la siguiente clase de mañana. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Ok, mañana igual vamos a quedarnos en Zoom porque aparentemente sí les deja ver mis garabatos. Voy a conseguir un microfonito para que me escuchen bien y pues ya que no esté tan atropellada la sesión. Y pues por ahora es todo, si no hay dudas. Yo les recomendaría que lean el articulito en la carpeta que dice primer parcial. Hay uno que se llama ABC of Genomics. Es un resumen muy sencillito de básicamente lo que estamos viendo en esta clase. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. ¿Sale? Gracias, doctor. Entonces nos escuchamos mañana. Bye.